Le aprecio mucho en esta mañana para platicar de este tema a Enoc Castellanos, presidente de Canacintra. Enoc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo están viendo el panorama? ¿Cuántas empresas, por desgracia, van en quiebra, van cerrando? ¿Y qué es lo que nos depara hacia 2021, Enoc? Hemos estado viendo que hay una agudización ahora que están pasándose algunos estados a semáforo rojo. La misma Ciudad de México ha incrementado algunas restricciones y bueno, esto no es una buena señal para quienes habían tratado de mantener a costa de todo sus negocios en pie. Yo creo que hay una ligereza en las declaraciones, evidentemente, para manejarse desde el punto de vista político. Pero bueno, estamos hablando de que ya estamos rondando las 400,000 empresas, las unidades económicas que están dejando de operar, tanto en la formalidad como en la informalidad. Ahora bien, en la Ciudad de México en particular, sí son más de 30,000 cerradas, ¿no? Sí, bueno, vi la declaración y va en orden con el dato que estamos manejando nosotros, porque bueno, la Ciudad de México es la que tiene más cantidad de unidades económicas y además, bueno, si vemos que a nivel comerciantes también es muy relevante aquellos que están siendo afectados. ¿Y qué es lo que hacemos? O sea, frente a este escenario, ¿cuál es el camino que se puede llegar a seguir? Entendiendo que no van a venir apoyos desde el gobierno, y no se trata de que se rescaten empresas y la famosa lucha ahí de clases, me duele mucho decirlo, pero ese es el discurso que se está impulsando desde los púlpitos mañaneros y desde la Cuarta Transformación, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, Enoc? Porque queda claro que pareciera que la cuestión es ráscate con tus uñas. No, totalmente. Creo que quedó muy claro al inicio de la pandemia, en marzo, que el presidente dejó totalmente por su cuenta y le dio la espalda a cientos de miles de trabajadores y sus empresas. No está en su lógica el destinar ninguna cantidad de dinero para la reactivación. La mala noticia también es que se había pensado que lo que podía jalar la reactivación económica y que de cierta manera lo ha hecho, pero creo que se ha confiado demasiado en eso, son las compras externas de Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, con otro tipo de gobierno, cuando llegue el cambio de Biden, pues se va a analizar qué tanto impacto va a tener en la relación comercial. Yo creo que van a ser mucho más exigentes en cuanto al cuidado de sus inversiones, mucho más exigentes en el tema de renovables, y bueno, habrá que ver también cómo se modifica la guerra comercial que tienen con China. Si bien se van a mantener algunas cosas, yo creo que se va a relajar un poquito la política hostil que tenía el gobierno de Estados Unidos. Y eso también pega, porque como nosotros no hicimos nada y digamos, cedimos la soberanía económica, lo único que está nuevamente y nos está enseñando el presidente es que a él le interesa administrar políticamente las crisis. Por eso, por ejemplo, se explica lo del outsourcing, que es que no haya esa caída del empleo que tradicionalmente desde 1998 se da en los meses de diciembre y que a últimos años ha reportado una pérdida de 300,000 empleos, lo que pulverizaría el aumento de trabajos que ha tenido en los meses recientes. Es decir, volveríamos a la cifra de 1,000,000 de empleos perdidos por causa de la pandemia en el año 2020. El tema de outsourcing que tocas es fundamental. El gobierno de la República decía ayer antier el presidente que no tiene conocimiento de que haya empleados de outsourcing en el gobierno federal. Hoy por ahí aparece en el Sol de México, si no me equivoco, una nota en su primera plana en torno a que hay de menos 50,000 empleados del gobierno federal en outsourcing en distintas dependencias. Pero vamos a dejar de lado
digo, no porque no importen, sino porque en comparación a los 4 millones de empleados que hoy están en outsourcing, pues es un riesgo inminente. Si esto pasa, como quiera además el presidente que pase y que tiene los números legislativos para que esto pase, pues para enero vamos a ver a delincuentes similares al Chapo, que lo que estaban haciendo pues era o un error administrativo o estar generando empleo de otra manera. ¿Cómo están viendo este riesgo en la industria, Enoc? De por sí hay 56% de los trabajadores mexicanos en la informalidad, es decir, que no tienen prestaciones de ningún tipo y no pagan impuestos. Si esto se llegara a concretar, que yo espero que haya sensatez por parte de los legisladores, estaríamos viendo en el mediano plazo que aumente esta informalidad laboral hasta el 70%. Y para poner en perspectiva de estos porcentajes, 56% son arriba de 30 millones de trabajadores mexicanos. Entonces, creo que estamos jugando con fuego para administrar la crisis desde el punto de vista político, como he mencionado. No están así, no solo no están dando incentivos a las empresas en materia de política fiscal, sino que además le están cargando la mano con regulaciones. En la industria de manufactura hay 1.200.000 trabajadores en outsourcing, pero se han querido empecinar en decir que es una ilegalidad. No es una ilegalidad. Hay trabajadores en outsourcing que tienen todas las prestaciones y esto obedece a varios factores, a la especialización, a la atracción de inversiones. Por ejemplo, las compañías que traen maquila normalmente buscan no involucrarse en temas laborales y vamos, ni siquiera en construir. Algunos de ellos llegan rentando bodegas, rentando maquinaria y outsourceando, como se dice en el argot, todo desde los comedores hasta el trabajo en las propias fábricas. Y bueno, el quitar pues significaría, además de que no pararía la estacionalidad de que yo he hablado, pues sí generaría que muchas pensaran en retirarse y dejar de considerar a México como su opción, y otras empresas simplemente pues pasar a sus trabajadores a la informalidad. Esto hablando de las micro, pequeñas y medianas, por eso es que se incrementaría tanto el número. Pues es que mejor, o sea, pensando en una empresa que quiere invertir en una transnacional, por ejemplo, o en alguien que lo está pensando desde el extranjero, pues mejor invierto en otro lado, ¿no? O sea, mejor me voy a un lugar donde tenga más certeza, desde garantía jurídica, desde más seguridad, hasta el hecho de que, oye, si llego y hago mi business con outsourcing, pues me van a meter al bote como si fuera el Chapo Guzmán. O sea, es una exageración. No sé qué mensaje le llega al tipo que quiere invertir y que está diciendo, oye, que tenemos Colombia, Brasil o México, ¿a dónde nos vamos? Claro, y mira, hay otro punto muy importante que no se ha manejado de frente, pero que yo creo que es la base de por qué se subcontrata en México la cantidad de trabajadores de la que hemos hablado, y es el reparto de utilidades. Hay que ponerse, en muchos países no tienen reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque sus salarios son, digamos, importantes en monto y cubren las necesidades básicas. La situación es que hay muchas empresas transnacionales que han invertido en investigación y desarrollo de productos más de 10 años, que son empresas innovadoras, que han invertido cantidades importantes, pero que la manufactura de sus productos la tienen en un tercer país como México. Y de repente hay una legislación nacional que te dice, de lo que tú fabricas y vendes a utilidades, le tienes que dar el 10% a tus trabajadores. Esos cifras se vuelven exorbitantes. Imaginemos, por ejemplo, que estuviéramos fabricando, por decir, un iPhone. La cantidad que significa el sí, el 10%. Fabricarlo, a lo mejor son $10 y lo vendes en 1,000 o en 1,500. Entonces es una brutalidad lo que tendrías que repartir de utilidades. De utilidades, valga la redundancia. Esto es algo que no se ha analizado. Las empresas .com
tú a lo mejor con 10 trabajadores puedes generar facturaciones importantísimas, grandes. Usted tiene Uber, Didi, Cabify, por decir algo, o sea, son empresas que aunque sí están teniendo más empleados, cada vez son no se compara a lo que era antes. Y fíjate, el tema que tocas, porque el discurso es bien chistoso, ¿no? O sea, el oficial, el político, si es de pegar, si es de, no, vamos, y que reparten las empresas malas, etcétera. Nada más tomar en cuenta lo que sucedía con Pemex hace unos días, en donde le pide a sus empleados la devolución del reparto de utilidades que habían hecho, ¿no? Porque una cantidad enorme de dinero, y Pemex, a través de PMI Comercio Internacional, le pide ahí a los empleados, oye, pero pues regrésame la lana, por favor, mejor regrésalo, se hace un escándalo, y ahora dicen, no, es opcional. O sea, hasta el mismo Estado, en empresas como Pemex, le pega mucho el asunto del reparto de utilidades, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Por supuesto, el gobierno es candil de la calle y oscuridad de su casa. Y bueno, todas estas cuestiones no se están discutiendo de manera seria, sino ya por consigna, ideologizado, y para administrar, repito, la crisis económica, así como se ha administrado el número de muertos y cómo se están saturando los hospitales, etcétera, para que no haya digamos, una reacción de familiares o del pueblo en general. Lo mismo se está haciendo con el tema de la crisis económica. Hay más de 4,5 millones de trabajadores que todavía no tienen un sustento, tanto en la formalidad como en la formalidad, y muchas empresas que están cerrando, como ya comentamos. Claro. Pero bueno, el dato de desocupación abierta también, que acaba de lanzar el INEGI, habla de que creció así a más de 5%. Es decir, no hay todavía condiciones para hablar de que México ya está en plena reactivación económica. Muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana. Eno Castellanos, presidente en Canacintra. Estamos al habla, si nos permites. Claro que sí, Luis, siempre será un gusto.